Al igual que otros bancos centrales del mundo, Gerardo, el Banco de México ha relajado su postura de política monetaria, entre otras medidas que ha tomado en las últimas semanas. ¿Estás satisfecho con la disminución de la tasa de referencia de 7.25 que teníamos al inicio del año a 5.50 ahora? Sí, como se sabe, las votaciones las recientes sobre todo han sido unánimes, los ajustes que se han tomado han sido por un consenso en la Junta de Gobierno. Yo creo que hay que tomar en consideración de dónde veníamos. Veníamos de una situación en la que el año previo todavía teníamos una empezamos con 8.25. De tal manera que ya ahorita llevamos un ajuste que se dice fácil, pero pues son 275 puntos base, lo que se ha ajustado de entonces a la fecha. Es decir, es un relajamiento que no es trivial. Quizá para muchas personas pueda parecer insuficiente, pero hemos ido considerando que en la Junta de Gobierno, y así lo he manifestado en mis posiciones también, que este es un ritmo que es compatible con las circunstancias que vive el país. Hay que tomar en consideración que si bien hubo un momento el año pasado en particular donde yo estuve pugnando porque fuese un poquito más rápido, dado que eso no ocurrió y dado los eventos recientes en los cuales ha habido pues mucho mayor acuerdo en cómo movernos y el ritmo al cual movernos, creo que ha sido una señal importante de hacerlo de manera prudente, de movernos en la dirección que creemos que es correcta, que es hacia un relajamiento de la postura monetaria, pero hacerlo de una manera paulatina, ¿no? Que de alguna manera tome en consideración todos los factores que intervienen en una decisión de esta naturaleza. Eso incluye pues, la situación financiera, las expectativas del mercado, no tampoco apresurarnos en exceso, como ocurrió en algunos otros países que quizás se apresuraron un poco. En fin, hemos puesto en la mesa distintos elementos. Creo que estamos de acuerdo en la dirección, vamos de acuerdo en la magnitud. Hacia adelante me parece que lo importante será preguntarnos hasta dónde llegar o hasta dónde detenernos, y ahí pues puede haber un espacio para una discusión más interesante, porque a lo mejor, al menos como se ha vertido en las minutas y en las discusiones que se han hecho públicas, pues tenemos distintas visiones también los miembros de la Junta, como corresponde a un órgano colegiado y plural. Y entonces creo que eso es lo que al final de cuentas va a ser más importante hacia adelante, pero hasta ahora, insisto, los movimientos han sido tomados de manera unánime y estoy satisfecho en ese sentido con lo que hemos acordado, con las medidas que hemos anunciado, con la decisión extraordinaria que tomamos. Es decir, todo eso pues implica ponernos de acuerdo en la Junta de Gobierno en un proceso que hasta donde vamos por el momento creo que es compatible con la situación actual de la economía nacional y mundial. Es decir, el 5.50 actual es un nivel, digamos, razonable para ti de tasa de referencia para México, dadas las circunstancias propias. Así es. Dadas las circunstancias, ese es el camino. Insisto, partiendo de donde veníamos. Esto es importante porque ese es el punto de partida. O sea, no podemos obviar eso. Me parece que estamos todavía altos, pero partiendo de donde veníamos y dada la velocidad a la que estamos actuando, me parece un nivel razonable. Creo que hay espacio aún hacia adelante que todavía podemos utilizar, y creo que parte de eso al menos se utilizará. Faltan varias decisiones en el resto del año y creo que hay, por lo menos por lo que se deja ver en los comentarios en las minutas, hay una cierta posición en ese sentido que puede dejar ese espacio siempre y cuando las condiciones lo permitan, siempre y cuando sigamos con la inflación dentro de los márgenes que el propio banco ha establecido, muy cerca de la tasa objetivo. Entonces, en ese sentido creo que va a haber espacio hacia adelante, es al menos mi percepción, y yo creo que es hacia donde posiblemente nos podríamos mover hacia adelante. Explícanos brevemente, Gerardo, ¿por qué comparativamente México debe pagar más por su deuda soberana en términos de tasa que otras economías con calificación similar? Bueno, eso tiene que ver con, pues un poco con la percepción que hay en los mercados, ¿no? Es decir, tiene que ver básicamente con una serie de factores, pero yo diría que
lo que predomina en estas circunstancias es digamos, cosas factuales, datos duros, indicadores concretos determinan un poco, digamos, la calificación que le van haciendo al país, ¿no? La calificación y muy importante también la perspectiva de la calificación. Entonces, porque la perspectiva es la que dice hacia dónde puede moverse la calificación. Esa es una cosa. Pero fuera de eso, que da un indicador al mercado de más o menos cómo establecer un precio o una sobretasa o una prima de riesgo asociada a un país, pues fuera de eso, ¿cuánto nos movemos de eso respecto al promedio de los países que están en una calificación similar? Pues tiene que ver con una serie de percepciones de los mercados, de las perspectivas de la economía hacia adelante y de las decisiones que se están tomando y de otros factores, incluyendo factores políticos, idiosincráticos, en fin. Y entonces hay la percepción, creo que ha sido alimentada por distintos análisis, pero también por ciertas decisiones que se han tomado, de una cierta, digamos, mayor incertidumbre en el país asociada a lo que uno esperaría para países con calificación similar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, digamos, para nadie es una sorpresa, que está asociado al tema en parte de Pemex. Pemex es la empresa productiva del Estado, es una empresa muy importante, que normalmente se trata como una entidad separada del gobierno, fue parte de la reforma que se hizo hace algún tiempo, pero no todo el mundo la toma así. No todo el mundo la toma así y hay quien piensa, por ejemplo, que Pemex en realidad pues, debe ser parte integral casi del gobierno central y por lo tanto hay calificadoras, por ejemplo Standard & Poor's, que ni siquiera distingue o separa la calificación de una y otra, nos da el mismo trato. Y entonces eso hace que en la medida en la que Pemex ha estado emproblemado por razones históricas que habría que reconocer, recordemos que la producción de Pemex había venido cayendo sistemáticamente por 14 años y que durante ese periodo se fue endeudando de manera significativa. Y lo cual, por cierto, para mí también representa una especie de sorpresa que las calificadoras durante todo ese periodo fueron, yo diría, bastante consecuentes con Pemex. Pues ahora que en los meses más recientes se hace una valoración de que la situación de Pemex es complicada, eso se considera una carga para el gobierno federal, se considera que parte de la propuesta de desarrollo del sector energético, hay quienes piensan que no es que no va en la dirección correcta, creo que eso se puede discutir, pero hay quien piensa eso y eso le empieza a dar una especie, digamos, de carga negativa, por un lado a Pemex y por otro lado inevitablemente al soberano, porque se piensa que finalmente Pemex tendrá que ser parte o debería ser considerada como parte de las responsabilidades del soberano, o que en caso de que Pemex estuviera en una circunstancia más difícil, el soberano lo rescataría. Entonces, en esa medida, pues eso se tiene que considerar como parte del análisis en la situación en las cuales coloca, por ejemplo, un país como México, y entonces eso se ha traducido en un riesgo mayor. Pero insisto, eso en parte está basado en datos duros, en otra parte en percepción. Yo creo que existe, y eso lo creo sinceramente, existe una percepción y una narrativa dentro de algunos analistas un poco más crítica del país, de lo que se merece el propio país cuando uno ve las cifras concretas. Pero bueno, creo que ese es donde estamos, esa es un poco las decisiones que toman las calificadoras. Las calificadoras, recordemos, también recientemente anunciaron reducciones a las calificaciones del país, anunciaron sesgos a la baja, tanto para Pemex como para el país. Todo eso va, digamos, sumándose a este ambiente de incertidumbre y que creo que pues, es una cosa que finalmente el país tiene que pagar por la forma en la vía de mayores tasas que otros países. De acuerdo. Déjame ligar estas dos cosas que hemos estado platicando. Un escenario global tan complejo, Gerardo, como el actual, requiere de la mayor cantidad de certidumbres internas. ¿Acaso la suma de incertidumbres externas e internas, que de hecho, por cierto, la encuesta de Banco de México lo subraya ya desde hace varios meses atrás, ha creado un ambiente propicio para elevar el riesgo México, lo que también, por cierto, limita la reducción de tasas? Bueno, en parte es eso, en parte, digamos,
es una combinación de factores, ¿no? Es una combinación de factores, insisto, externos e internos. Ha habido decisiones que tampoco han contribuido a mejorar el ambiente de negocios interno, pero eso combinado con la situación externa, combinado ahora con la pandemia, en fin, todos esos elementos se van combinando para generar esta situación de mayor incertidumbre. Pero que, insisto, cuando uno ve justo en esta comparación que tú hacías con otros países, creo, sinceramente, que sí ha habido un trato hacia el país no necesariamente justificado en función de los indicadores objetivos. Es decir, sí también se convierte en una narrativa y, digamos, sí es parte, digamos, uno observa, por ejemplo, recientemente el comportamiento de dos países, México y Brasil. El tratamiento hacia Brasil me parece una situación mucho más difícil, delicada que nosotros. Hemos visto ajustes mucho más significativos de su moneda. De repente el trato que se tiene en los mercados financieros es un poquito más benevolente, yo diría, de lo que ha sido para con México, cuando en números reales, en realidad, en términos de expectativas de crecimiento y tal, no hemos tenido un comportamiento muy distinto. Pero bueno, así son las cosas. Es un poco, los mercados financieros así son y así tenemos que entenderlos. Responden no solo a datos concretos y objetivos, sino también a percepciones, a narrativas, a discursos, a sentimientos. Pues es lo que ya de alguna manera había descrito Keynes hace mucho tiempo respecto a estos mercados, ¿no? Eso es ni más ni menos lo que nos tiene en una situación como esta. Y lo que hay que hacer, me parece, es, pues, dadas esas circunstancias, contribuir de la mejor manera posible a aumentar la certidumbre en la medida en la que esto se pueda hacer con decisiones por parte de las autoridades económicas. De acuerdo, quiero regresar a eso un poquito más adelante. Déjame ir a la parte de inflación, porque veo en el informe trimestral que acaba de presentar el Banco de México, pues digamos, algunas preocupaciones en torno a la inflación hacia el segundo semestre de este año y el primer semestre del próximo año. ¿Te preocupa a ti en lo personal, Gerardo, como miembro de la Junta, el nivel de inflación para este periodo de tiempo? Porque esto también tiene un impacto directo en las decisiones de política monetaria que van a tomar en las próximas reuniones. No, yo en lo personal, con respecto a la inflación, me siento muy tranquilo. Creo que hemos tenido resultados muy favorables. El año pasado, como se sabe, terminamos debajo del objetivo, en 2.83%. Este año también vamos incluso ligeramente debajo del objetivo. Y hacia adelante yo creo que yo espero que cerremos el año muy cerca del objetivo de inflación. Lo que estamos observando transitoriamente, en mi opinión, son aumentos en los precios derivados de las circunstancias atípicas que estamos viviendo. Si uno ve con cuidado el comportamiento reciente de la inflación, uno ve que el agregado está debajo de 3%. Y solo hay un par de componentes que están por encima. Y uno claramente por encima, con un comportamiento muy, muy atípico, que es el comportamiento dentro de la inflación subyacente, el de las mercancías alimenticias. Y eso, pues, está asociado, me parece, a la situación particular en la que estamos viviendo actualmente. Recordemos que la situación actual tenemos dos elementos: choques de oferta y choques de demanda. Choques de oferta que en el caso de los alimentos y de algunos otros productos, pues digamos que se ha roto parte de la cadena de comercialización en algunos casos. Hay productos que se suspendió su producción. Por ejemplo, muy concretamente, y lo pongo el ejemplo no porque sea un bien de primera necesidad para algunos, pero sí es importante, que es el de la cerveza, ¿no? Que se suspendió la producción, se acabó el bien, se acabó en los inventarios, y entonces o se redujeron significativamente los inventarios y el precio subió. Eso es un choque de oferta, pero que va a ser transitorio. Ya se reinició la producción, o se está reiniciando la producción, ya empieza a reabastecerse. Yo esperaría que ese efecto se empezara a ver transitoriamente. Y luego hay otros productos que tienen un choque de demanda positivo. En general, la economía está sufriendo un choque de demanda negativo, en general, pero en el caso de algunos productos alimenticios hay un choque de demanda positivo. Sobre todo, me parece que lo que estamos viviendo es el hecho de que estemos confinados en nuestras casas y que no estemos consumiendo en restaurantes, tiene una implicación para el tipo de demanda de alimentos, ¿no?
por ejemplo, es bien sabido, muchos de los restaurantes se abastecen en lugares donde la compra es al mayoreo y entonces compran con precios más baratos. Y el resto de los individuos, incluyendo los que consumimos en restaurantes ocasionalmente, pues consumimos normalmente menos productos alimenticios de los que estamos consumiendo hoy por la vía directa, es decir, vamos menos al supermercado de lo que estamos yendo hoy. El hecho de que se haya cambiado esa dinámica, yo creo que tiene un impacto también en los precios de los productos alimenticios, en las tiendas de conveniencia, en los supers, etcétera, pero que también es transitorio. Cuando regresemos a una normalidad o a la nueva normalidad, que a lo mejor no es tan igual a la que teníamos antes, pero que se parecerá un poco más a eso que a lo que estamos viviendo ahora, yo esperaría que observáramos de nuevo un reacomodo de los precios. Por eso es que, digamos, no estoy preocupado por el tema de la inflación, no solo porque está bajo control ahorita, no solo porque esperamos que esté muy cerca del objetivo a final del año, sino además porque creo que los indicadores que podemos anticipar de aumentos que hemos percibido son transitorios. Entonces, yo en ese sentido no tengo una preocupación muy importante sobre la inflación. Creo que tiene un comportamiento razonable y creo que las condiciones de holgura en la economía son tales y van a ser tales en los meses subsecuentes que no veo de ninguna manera que vaya a haber una presión inflacionaria. De acuerdo. Déjame te pregunto sobre el tema de la política o por el lado fiscal, porque la efectividad de la política monetaria en la reactivación económica pues no es del tamaño que se esperaría si no corre paralelamente a acciones de política fiscal. ¿Ha hecho lo suficiente el gobierno y el Congreso por el lado fiscal, Gerardo? A ver, sobre esto yo creo que hay como que dos dimensiones, ¿no? Uno es, ha habido muchas demandas de una mayor política contracíclica y de un mayor gasto por parte del gobierno, y se ha hablado incluso de montos y de comparaciones con otros países. Yo creo que parte de esos ejercicios son equivocados. Son equivocados porque no podemos comparar lo que puede hacer un país como el nuestro, que justamente ya enfrenta de por sí estas preocupaciones respecto a la calificación crediticia, respecto al riesgo país, etcétera. Y encima de todo, no creo que sea buena idea endeudarse de manera significativa en un choque transitorio como este y tratar de implementar una política contracíclica muy significativa. Yo creo que no hay condiciones para eso, por un lado. Dos, tampoco ni siquiera creo que sea la respuesta correcta. Es una crisis muy particular. Justo hoy salieron datos, por ejemplo, de ingreso personal y gasto individual en Estados Unidos, y es muy paradójico que el ingreso personal creció de manera importante y el gasto cayó de manera significativa. Es decir, pues Estados Unidos echó a andar un programa fiscal muy importante, con transferencias muy importantes, etcétera. Bueno, pero los individuos no están pudiendo comprar porque hay muchas cosas cerradas. Entonces, no es un tema siempre de que se pueda resolver de la misma manera que una crisis económica tradicional. Es una crisis muy peculiar. Entonces, por eso creo que las respuestas contracíclicas de gran escala, de gran envergadura, no son necesariamente la respuesta correcta. Menos aún para un país como el nuestro, que está en una situación fiscal vulnerable. Sí creo, sin embargo, y así lo he planteado en distintos espacios y medios, que tenemos un espacio mucho más acotado, pero mucho más focalizado, que podríamos hacer un esfuerzo adicional por apoyar a yo diría en general dos tipos de agentes económicos. Uno, los agentes económicos que han perdido su empleo o que lo van a perder. Creo que podríamos empezar con una medida que además, desde mi perspectiva como economista, siempre lo he planteado, siempre he pensado que es muy importante que empecemos a construir un seguro de desempleo formal. Creo que eso me parece que sería un objetivo hacia adelante como país, como deseo, como un economista y un observador económico de la situación del país. Me gustaría que hubiese eso y creo que esta circunstancia puede ser propicia para ello. Ese es un segmento de la población a la que creo que se le puede dar un apoyo. Creo que no requiere mucho dinero, no requiere un gran programa. Esa es una posibilidad. Yo lo he propuesto, lo he planteado, incluso dije que los recursos del pago que hizo recientemente Walmart, que es un pago de una sola vez y para siempre, pues se use en un gasto de una sola vez y para siempre, que sería, por ejemplo, el pago transitorio, digamos, de un seguro de desempleo de emergencia a 1 millón de potenciales desempleados. Esa es una posibilidad. Ese es un grupo de agentes económicos que están siendo afectados.
Otro grupo de agentes económicos que están siendo afectados y que podríamos hacer algo al respecto es lo que tenemos que hacer, dadas las circunstancias, es evitar que la crisis de liquidez y transitoria derivado de la pandemia se convierta en una crisis permanente y que de solvencia, con quiebras masivas, con despidos masivos, etc. Entonces también creo que se podría hacer un esquema de apoyo, no a las empresas, sino al pago de la nómina de ciertas empresas, que permita que no tengan que despedir a sus empleados, porque recordemos cuál es el costo hacia adelante. Si esas empresas despiden a sus empleados, luego hay un problema, digamos, de hacer el rematching o el reemparejamiento de oferentes y demandantes. Y entonces, ¿para qué permitimos que eso ocurra si podemos evitar que eso ocurra? Entonces, creo que hay un espacio para eso. Tampoco creo que requiera un esfuerzo fiscal tan considerable, sino que más bien se trata de un esfuerzo que puede ser más bien focalizado. Ahora, esas son opiniones, son, digamos, sugerencias y recomendaciones, pero no es necesariamente, y es importante que se señale, no es una crítica a la conducción de la política fiscal. Yo entiendo perfectamente los límites de la política fiscal, entiendo perfectamente los principios que ha planteado el Ejecutivo en términos de su deseo de no endeudarse. Puedo entenderlos, simplemente son propuestas en el sentido de algo que creo que puede ser para bien del país, sin que necesariamente deba verse esto como una crítica, como otros quizá lo han planteado, o como otros quizá quisieran verlo. Es más bien simplemente una recomendación hacia adelante de lo que a mí me gustaría ver como economista en el país, mecanismos de protección social, mecanismos que atenúen o que mitiguen las fluctuaciones del ciclo económico y sus costos económicos y sociales. En fin, eso que siempre he propugnado desde la academia, creo que me gustaría verlo implementado hoy en día en una circunstancia tan particular como la que estamos viviendo. Ahora, en una circunstancia tan particular como esta, la oportunidad, el timing es crucial. Es decir, habría que actuar con cierta celeridad porque la situación de las familias, de las pequeñas empresas, se deterioran día a día. Y la apertura de la economía o la reapertura de la economía, pues tiene un grado de incertidumbre asociado con la evolución del virus. ¿No crees que estamos un poco tarde en este sentido en relación con lo que se está haciendo en otros lugares del mundo? Pues es un poco lo que decía antes. No es obvio que podamos hacer la comparación tan inmediata. Tampoco es que estemos tan tarde. Es decir, recordemos que vamos en la expansión de la pandemia, vamos rezagados respecto a otros países. Otros países recién han anunciado sus programas cuando ellos ya están saliendo de la pandemia. Nosotros en ese sentido no creo que necesariamente vayamos rezagados, pero es cierto que el timing es importante, es cierto que esto tiene que ocurrir antes de cierto momento, si no la efectividad de estas decisiones pierde alcance, pero no me parece que necesariamente vayamos tarde. Simplemente creo que lo más importante es que haya la posibilidad, que se perciba la posibilidad de que si se tienen que tomar medidas adicionales, se tomen. Y eso es cierto tanto en la política fiscal como en la política monetaria. En la política monetaria también hay gente que piensa que hay espacio para que hagamos otras cosas. Es posible. Por lo pronto, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de echar a andar las facilidades que anunciamos en su momento. Toma tiempo hacer eso, tampoco es una cosa que sea de inmediato. Son cosas, insisto, muy peculiares, muy atípicas, y en ese sentido, pues, toma tiempo echarlas a andar. Entonces, antes de empezar a pensar en otras medidas que también se han tomado en otros países y que mucha gente nos pide, nos reclama, etcétera, pues tenemos que echar a andar lo que ya acordamos. Entonces, también a veces, insisto, creo que suele ocurrir que al calor de las circunstancias, de repente se pueden tomar decisiones un poco, digamos, que no necesariamente respondan a la urgencia y al tema que amerita una decisión, y que de repente pueda ser una reacción que por ser demasiado al calor de las circunstancias puede ser una respuesta subóptima, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que en la política fiscal en países desarrollados de repente pudo haber sido excesiva. Claro que un país desarrollado tiene margen para hacer eso y más. Pueden mandar, como lo hacen, cheques a todos los ciudadanos del país. Puede ser. Yo creo que la efectividad de eso pues, se va a ver en el futuro, y entonces vamos a poder juzgar con mayor claridad si una reacción de esas fue la apropiada. Yo, en lo personal, pienso que fueron medidas que quizá
por ser demasiado, digamos, voluminosas, demasiado, mandar una señal muy clara, pues de repente pueden terminar siendo relativamente ineficaces para el volumen de recursos involucrados. Entonces creo que hay espacio, creo que hay tiempo, tanto en la fiscal como en la monetaria. Creo que la prudencia es importante, sin dejar de tomar en consideración lo que tú señalas, de que el timing también es importante. Hace un momento hablaste, Gerardo, sobre las finanzas públicas viviendo una situación crítica, cuando dabas tu explicación sobre lo que debía hacer México. Sin embargo, esta situación crítica de las finanzas públicas pareciera ser que se van a deteriorar pues, con la caída tan importante de la actividad económica que se espera. Así que, ¿no te preocupa esta situación futura de las finanzas públicas, futura e inmediata de las finanzas públicas, que podría incluso amenazar la propia estabilidad de la economía? Bueno, claro que es preocupante, pero yo creo que justo por eso, o sea, es que es interesante porque justo lo que estás planteando es, y es donde yo encuentro de repente una contradicción en la narrativa de algunos analistas, sobre todo externos, y de las propias calificadoras, cuando el gobierno lo que está tratando de hacer es justo evitar ese problema hacia adelante, o piensa que lo está evitando no endeudándose. Digamos, una posibilidad sería que el gobierno se endeudase más ahorita, que tratara de implementar un programa contracíclico, pero que nos va a dejar con un problema hacia adelante, digamos, mucho más complicado que el que ya tenemos de por sí. Entonces, digamos, podría terminar siendo paradójico que por resolver un problema de corto plazo hacia adelante se afecten las condiciones, el nivel de la deuda del gobierno suba y por lo tanto se considere que se está deteriorando la perspectiva crediticia del país, etc. Entonces, es un balance muy difícil que se tiene que lograr entre la situación coyuntural y la situación futura. Lo que el gobierno está tomando, la decisión que está tomando hasta ahora es no endeudarse. Eso no va a impedir que suba la deuda como porcentaje del PIB, precisamente por lo que estás diciendo. El PIB va a caer de cualquier manera y por lo tanto la deuda en dólares va a subir y por lo tanto la deuda como porcentaje del PIB va a subir. Pero el hecho que el gobierno no esté endeudándose ni implementando un programa contracíclico demasiado grande, también está limitando cuánto va a crecer eso hacia adelante. Entonces, está tomando la decisión quizá y apostándole por una contracción importante ahora, con la posibilidad de una recuperación rápida hacia adelante, que por cierto, es el escenario que yo preveo también. Esa B que veíamos en el informe trimestral. El banco planteó esos 3 escenarios posibles, dentro de los cuales pues cada quien tendrá una perspectiva diferente. Yo en lo personal, y lo he dicho así en otros espacios, creo que mi perspectiva es de una caída importante, pero de una recuperación muy rápida de la economía. Yo, de hecho, ni siquiera preveo una caída de la magnitud de la que se está anticipando por algunos analistas privados, de 8. Incluso hay gente que tiene pronósticos de 2, doble dígito de caída. Creo que eso simplemente no encuentro por qué razón podría ocurrir. Pero antes de caer en eso, déjame termino con esto. Dado eso, el gobierno creo que está apostándole a que haya una caída transitoria en este segundo trimestre. En el tercer trimestre, un inicio de recuperación se va a sumar con la entrada en vigor del TEMEC y anticipa, por lo tanto, que eso puede darle un cierto impulso a la recuperación, que puede hacer que nos deje seguramente en una cifra negativa para 2021, quizá incluso debajo de de donde se empezó la administración, pero con una perspectiva de crecimiento hacia adelante, que eso podría darle, me parece, viabilidad a las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Entonces, esa es una previsión, una posibilidad. Otra posibilidad era tratar de amortiguar la crisis con un gran programa fiscal, pero terminar la crisis con una deuda mucho más alta. Y yo creo que aquí pues es un poco la lectura que cada quien hace. Yo, insisto, creo que los grandes programas fiscales que se han anunciado por parte de algunos países, creo que no van a impedir primero la caída de sus productos, porque el producto va a caer por razones de oferta. Está cerrada a sectores económicos, inevitablemente. Entonces, no van a impedir la caída del producto de sus países. Y no necesariamente van a crecer más rápido, inmediatamente. Y sí van a terminar con un endeudamiento más alto. Entonces, es un balance muy complicado y el gobierno ha tomado una decisión. Podremos juzgar después si fue la decisión correcta, pero me parece que
que tiene su lógica bajo un escenario de una recuperación en B, con una caída profunda en el segundo trimestre, que ya todo el mundo lo anticipa, pero con un inicio de una recuperación rápida a partir de julio, que no me parece imposible que ocurra, dado cómo están evolucionando las cosas en México, en Estados Unidos, dada la evidencia que ya tenemos en otros países. Por ejemplo, China, ya vimos cómo sí tuvo una recuperación en B en una parte de su economía, en el sector industrial, en la producción manufacturera. No se ha recuperado del todo en el resto de los sectores. Pero, digamos, eso nos da una señal de por dónde podría verse un proceso de recuperación hacia adelante. Y en la medida en la que no tengamos, en la que logremos evitar la crisis transitoria se vuelva permanente, en la medida en que logremos evitar las quiebras masivas y el desempleo masivo, en la medida que logremos mantener la integración de las cadenas globales de valor, particularmente con Estados Unidos, en esa medida creo que las posibilidades de una recuperación rápida son más altas. Yo en eso también confío, y yo, dentro de esos escenarios que se han planteado, creo que la posibilidad de un escenario en B es para mí el más robusto. Claro que esto es contingente a la evolución de la pandemia, pero si evoluciona todo como lo hemos visto que ha venido evolucionando, si no hay un segundo rebrote, si no hay un segundo cierre de la economía, me parece que la perspectiva de un crecimiento en B, de una salida en B de esta situación, es para mí el escenario más viable en el corto plazo. Y eso te hace pensar que las finanzas públicas, por lo tanto, no van a tener, digamos, las caídas que algunos analistas también están esperando. Exacto. Entonces, si el PIB no cae tanto, si la deuda no crece tanto como se plantea que no crezca por no endeudarse, entonces la situación de las finanzas públicas no va a ser tan endeble como podría haber sido en otras circunstancias. Digamos, el peor escenario posible, y planteémoslo claramente, el peor escenario posible hubiese sido un programa fiscal muy, muy ambicioso, un crecimiento de la deuda muy importante, que no impidiese la caída en el producto, que es un escenario que creo que vamos a observar en algunos países, y que al final de cuentas termines con una deuda más elevada que afecte significativamente tus perspectivas en el mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que en ese sentido es un escenario racional. Veremos cuánto de eso se materializa o no, pero me parece que tiene su lógica, tiene su sentido. Creo que se podría hacerlo, como ya dije antes, una cosa distinta, en esta medida en particular, del tema de desempleo y del tema de apoyo a la nómina, pero si no se hace, pues también entiendo la lógica, es decir, tiene cierta racionalidad dadas las circunstancias actuales y dadas las condiciones en las que están las finanzas públicas actualmente en el mediano plazo. Ahora, Gerardo, esto respecto de esta crisis que es a todas luces una crisis sanitaria con un impacto en la economía, pero ya México desde antes de la crisis sanitaria pues traíamos algunos 4 trimestres de caída y un sentimiento del inversionista bastante adverso. ¿Eso cambiará con el repunte? Tu reflexión es que eso va a cambiar con el repunte, va a cambiar el sentimiento del inversionista por una serie de decisiones que platicamos al inicio y que generan ciertas incertidumbres internas y que son importantes. Yo creo que hay una serie de factores positivos hacia adelante. Claro que todo es contingente a cómo salimos de esta crisis, ¿no? Pero insisto, el hecho que en julio entra en vigor el TEMEC, que había sido parte importante, recordemos que todo el proceso de reducción de la inversión y de aumento de la incertidumbre, nosotros tenemos un recuadro en el informe trimestral anterior a este, que habla de la incertidumbre en la economía mexicana, incertidumbre sobre todo política, si no me recuerdo. Ese recuadro muestra con claridad en qué momento creció la incertidumbre en el país. La incertidumbre creció en cuanto Donald Trump, entonces candidato a la presidencia, empezó a crecer significativamente en las encuestas. Y empezó a crecer, y recordemos, estamos hablando de 2015, 2016. Y a partir de entonces, la incertidumbre se mantuvo muy elevada por una razón muy importante. Recordemos que parte del discurso del presidente, del entonces candidato Trump, tenía que ver con la posible cancelación del NAFTA, o tenía que ver con la posible imposición de impuestos a las remesas, tenía que ver con la con la construcción del muro, tenía que ver con restricciones a la migración, tenía que ver con una serie de decisiones que afectaban a México de manera muy importante, y ahí empezó a crecer la incertidumbre. Y ese recuadro lo muestra con mucha claridad. Todo eso
que estuvo afectando a la inversión en el país durante todos estos años, junto con decisiones internas que tampoco minimizo, pero sí hay que tomar en consideración que eso fue muy importante. Todo eso pues se fue resolviendo y se iba a resolver justo previo a la entrada de la pandemia. Entonces, sí creo, y en ese sentido soy optimista, que en cuanto las cosas se empiecen a normalizar, y con la entrada en vigor del TEMEC, creo que puede hacer un impulso importante a la inversión extranjera, a la inversión doméstica. Creo también que va a haber un espacio muy significativo hacia adelante de reconfiguración del orden mundial. Me parece que la relación de Estados Unidos para con otros países está cambiando de manera significativa. Creo que se dio cuenta que su relación con China era posiblemente no la más sana en términos de cuestiones tanto económicos como políticos. Y entonces me parece que ahí se está abriendo un espacio muy importante para que México vuelva a jugar un rol dentro de Norteamérica, como un poco como estuvo planteado originalmente con la firma del TLC. Entonces, yo creo que va a haber ese espacio de crecimiento hacia adelante. Yo, como lo he planteado, hay, me parece, dos grandes fuentes posibles de crecimiento para la economía mexicana. Uno, la posible reducción de la brecha con Estados Unidos, que puede ocurrir mediante el TEMEC y mediante esta integración más fuerte hacia Norteamérica. Y dos, la brecha regional entre el sur, sureste y el resto del país. En la medida en la que podamos potenciar y aprovechar esas dos brechas posibles, me parece que las posibilidades de crecimiento hacia adelante siguen siendo favorables. Ya si la inversión ocurre o no, pues dependerá también de las decisiones que tomen los inversionistas. Yo en lo personal creo que una vez que salgamos de la pandemia, una vez que logremos que se haya logrado erradicar del panorama mundial e internacional el tema de la incertidumbre de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, una vez que empiecen a andar y echarse avanzar los programas emblemáticos de la administración de infraestructura, esperando que avancen de manera positiva, etcétera. Yo creo que puede haber un espacio hacia adelante para que haya más inversión y haya más crecimiento. Lo que es importante en todo caso, me parece, es preservar los fundamentos macroeconómicos, y ahí están las dos dimensiones, la fiscal, que por eso insistía tanto en la dimensión fiscal, en la preservación de eso, y la monetaria, que es la que nos compete a nosotros en el Banco de México. Nosotros tenemos muy claro nuestro mandato, estamos cumpliendo. El primer año de esta administración, el primer año que de hecho yo también fui parte del Banco de México, se cumplió de manera muy apropiada el tema del mandato inflacionario. En este segundo año creo que lo vamos a cumplir sin problemas también, y hacia adelante me parece que las perspectivas son de mantener los fundamentos macro. Manteniendo los fundamentos macro, me parece que las perspectivas de México hacia adelante son positivas. Si se tomarán o no, si los inversionistas lo percibirán o no, pues está por verse, pero me parece que lo que podemos hacer los que participamos en la toma de decisiones económicas es contribuir en la medida de lo posible a mejorar la certidumbre, a mejorar las condiciones de negocios, a mejorar el ambiente en el que se pueden tomar estas decisiones, lograr la estabilidad, y me parece que en eso pues estamos trabajando, pues al menos nosotros en el Banco de México con toda certidumbre, y me parece que también en las otras autoridades económicas están en esa perspectiva y en ese talante. Muy bien. ¿Ha hecho todo lo que puede el Banco Central para enfrentar esta crisis? Que podría ser mayúscula, por cierto. ¿O hay algo en el tintero, Gerardo? Como te decía antes, hemos hecho cosas que son inéditas. Digamos, eso es muy importante. Hay gente que piensa que podemos hacer más y gente que nos dice, oigan, pero yo he visto que en el Banco Central de otro país hacen tal cual. Está bien. A lo mejor nosotros eventualmente pensamos en una decisión de esa naturaleza. Nosotros lo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho es tomar las medidas que son factibles, que son prudentes, que podemos implementar con cierta rapidez y con cierta premura dadas las condiciones, en las que hay algún antecedente también. Y por lo pronto lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo, y estos días están saliendo las publicaciones ya formales de las facilidades que anunciamos en la decisión de abril, se están implementando justo ahora, pues veremos cómo funcionan. No creo que valga la pena anticiparse con nuevas medidas cuando las medidas anteriores apenas se van a echar a andar. Entonces, hay otras cosas que se podrían hacer, sin duda. Hay otras cosas que otros bancos centrales han hecho, también es cierto.
Nosotros tenemos que ver con las herramientas que tenemos a la mano y con lo que ya hemos anunciado, cómo funcionan y si funcionan bien y si con eso es suficiente, pues con eso estaremos satisfechos. Si vemos que es necesario tomar otras decisiones, seguramente las tomaremos. Lo que te puedo garantizar es que todos los que trabajamos en el Banco de México, tanto los miembros de la Junta de Gobierno como el resto del staff, estamos muy pendientes de la situación económica nacional e internacional. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que la situación se mantenga bajo un cierto orden, bajo un cierto control y tomando las decisiones que creemos que son mejores para el país. Yo creo que puede haber espacio para otras cosas, sí, pero tampoco anticipemos demasiado sin antes haber echado a andar las otras medidas y estar viendo cómo están funcionando. Pues muchas gracias, Gerardo, por este tiempo para la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti, Samuel, y un saludo a ti, a todos tus lectores y a tu audiencia.